Nosotros van a ver ustedes ahí en pantalla, está Walter, que justamente Walter Toro es uno de los ayudantes de la cátedra, básicamente. Él no está en este momento en el país, pero siempre está conectado y es un poquito el que nos lleva las redes sociales, el que sube los videos. Así que le voy a dejar la palabra a Walter para que justamente les dé al que están ingresando las posibilidades de que no se preocupen, no lo graben, él lo va a pasar igual que el acento. Walter, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, profesor. Un privilegio estar aquí en la cátedra. Eh, Me siento muy contento. Disculpen mi voz media afónica, pero aquí donde estoy tenemos las cuatro estaciones en el mismo día, así es que me afectó un poquito la salud, pero nada que nos impida hablar de anatomía, de la tecnología, de lo que nos apasiona, que es el estudio de esta materia, de esta disciplina, que es la más importante de la carrera, la más bonita, la más top, ¿no es cierto, profesor? Porque, perdón, se me olvidaba saludar ahí a mi profesor Juan Carlos Barrovecchi, un abrazo, profesor, también. Hablar Me de... atribuyo el abrazo, Walter. Gracias, profesor. Eh, Hablar de esta materia tan linda, tan destacada, y nosotros como cátedra, y aquí le hablo directamente a los chiquillos, a los alumnos, ¿no es cierto?, de anatomía, eh, hicimos este levantamiento, esta estructura tecnológica para hacer la anatomía un poco más fácil de ser apreciada, de ser aprendida. Nosotros tenemos ahí un conjunto de profesores junto al profesor Moretti que hacen de la cátedra de anatomía de Guay hoy día una de las mejores en Hispanoamérica, en Latinoamérica, puntualmente México, Argentina. Perdón, no me había presentado tampoco para los alumnos, ¿no es cierto? Mi nombre es Walter, como dijo el profesor Moretti, soy alumno de medicina y estoy vinculado ahí a la cátedra con ustedes. Entonces, el primer, la gran columna vertebral que nosotros tenemos para trabajar es nuestra página web, que es tuanatomía.com. De hecho, ya pueden estar accesando ahí desde sus celulares, computadores, este, eh, tablet, de iPad, en fin, de cualquier dispositivo, tenemos acceso ahí a nuestra página, tuanatomía.com. Y en esa página, como es nuestra columna vertebral, tenemos el icono del acceso a Instagram, que es nuestro perfil, que es donde aparecen muchas cosas y el que no nos siga, que ya nos puede empezar a seguir. Yo estoy acompañando aquí en tiempo real eh, los seguidores del Insta eh, y pueden estar accesando y siguiéndonos y revisando todo ese material. Son videos cortitos que en el momento de la prueba hacen la diferencia porque, oye, no me acuerdo, por ejemplo, el que yo hice por ahí de plexo, que lo vamos a ver un poco más adelante. eh, Qué pasa por aquí, qué pasa por allá, cómo es el hueso, el nombre de esto. Entonces son videos que nos terminan salvando, por decirlo de alguna manera, en las pruebas y en los estudios. En segundo lugar, muy importante es que puedan acceder, ¿no es cierto?, ingresar al grupo del WhatsApp, que también está el link ahí en la página. Los esperamos a todos en el grupo de los ayudantes 2025. Y al final tenemos, ¿no es cierto?, nuestra gran línea ahí con el link directo para nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes van a poder accesar y ver las diferentes clases grabadas desde el año pasado y estas clases también, de hecho, la pasada ya está subida. Toda nuestra página trabaja en el sistema de open source, es decir, todo con código abierto y gratis para siempre. Entonces pueden utilizar esos videos, nosotros no los bajamos antes de la prueba,
no bajamos el material una semana antes ni el día anterior, siempre está todo el material arriba para que puedan accesar ustedes, los alumnos de UAI, alumnos de directamente 5 universidades, que fue firmado principalmente un convenio con el profesor Barrovecchio el año pasado, con la Universidad de Concepción del Uruguay, profesor, ¿correcto? Así es. Entonces, ahí tenemos una riqueza Sí, de correcto, de conocimiento. Concepción del Uruguay, donde Correcto. fuimos a inaugurarle el laboratorio de anatomía, hicimos unas donaciones de materiales cadavéricos para el laboratorio. Ujú. Perfecto. Y ahí esa noticia también está en nuestra página, ahí donde dice noticia, ustedes clican y está también esa noticia. Un asunto muy importante, bueno, rápidamente, ¿quiénes somos? Los docentes, ¿no es cierto? Los profesores, como nueva integrante este año, la doctora Moretti, ¿no es cierto? Bianca, como docente también auxiliar de la cátedra. Los auxiliares de este año tenemos los 24 y 25, y la biblioteca es muy importante porque ahí están eh, puntualmente en el ABAC, en el menú clases teóricas 2025, ahí van a estar todas las clases aparte, que son las mismas que están en MiWai. Pero en MiWai a veces estamos un poco atrasados y hay que poner el código que no nos acordamos, el email, ¿no es cierto? Y esto, que lo otro, en fin. O de repente se traba la página de Wai, quedamos offline, y tenemos esta segunda herramienta, que es una página muy liviana, entonces fácil de cargar en cualquier dispositivo, como mencioné al principio. Y ahí tenemos todas las clases teóricas 2024, 2025, tenemos el primer congreso de anatomía, tenemos la jornada interuniversitaria de cirugía plástica, los artículos del profesor Ernesto Moretti, que han sido publicados en diferentes revistas, en diferentes países, en diferentes años, que es una riqueza enorme, incluyendo la última hora del año pasado, y también del profesor Juan Carlos Barrovecchi. Tenemos también Ujú. la revista, que trabajamos muy fuertemente con la HUE, la revista oficial de las Jornadas Interactivas Universitarias. Resumen de la ópera. ¿Qué sería después de todo esto que hemos hablado? Página, WhatsApp, Instagram, biblioteca. Es importante, y aquí viene el secreto. Yo le voy a contar el secreto a los alumnos del profesor Moretti, y espero que no se enoje usted conmigo, que le voy a contar el secreto de cómo estudiar anatomía ahí con usted. Es un secreto y voy a hablar bien bajito para que no salga de aquí, ¿no es cierto? Eh, el secreto es antes de la clase. El profesor Moretti disponibiliza eso antes de la clase. Antes de la clase, ustedes visualizan los slides, las presentaciones, y la llevan ya a la clase masticada. Entonces ya ustedes van a saber de qué el profesor Moretti va a hablar adelante. Terminó la clase del profesor Moretti y ahí viene algo que yo siempre hice, y por ahí también partió todo esto de la tecnología. Es al final de la clase, aproxímense al profesor Moretti y háganle las preguntas necesarias. Yo sé que siempre queda algo ahí en el tintero, que me quedó la duda, que no me atrevo a preguntar porque me da vergüenza, o a veces me decían a mí, me decían, oye, pregúntale al profe, y yo le preguntaba al profe. Entonces, la idea es que no se quede eso y ustedes directamente vayan al profesor con el iPad, el profesor es muy tecnológico, entre paréntesis, entonces ustedes pueden ir con el iPad, con la tablet, ¿no es cierto? Y decir ahí las preguntas, y él gustosamente les va a explicar eso y mucho más. Entonces, básicamente eso, profesor Moretti, y obviamente estoy a disposición. Reitero, yo no soy profesor, soy alumno. Mi contacto es más público que el teléfono de la UAI, así es que cualquiera que quiera entrar en contacto conmigo por cualquier duda puede hacerlo a través de mi WhatsApp, es público, de mi Insta también. En fin, quien me quiera seguir me sigue, y no tengan duda. Oye, Walter, explícame de nuevo, que no entendí. Eu falo português também. Se tiver algum brasileiro, eu posso explicar em português também. Então, no tengan vergüenza o otra cosa para poder preguntar cuantas veces sea necesario, porque lo importante es que podamos aprender lo que nos apasiona, que es la anatomía. Muy bien. Muchísimas gracias, Walter. Profesor Barrobeck, ¿alguna palabra de inicio?
Sí, felicitarte, Ernesto, y felicitarlo a Walter, ¿no es cierto?, por la exposición que hizo de todos los medios que dispone la cátedra, la asignatura, para llegar al aprendizaje de los estudiantes. Y mientras estábamos conversando, o estaban hablando ustedes, esto me hace acordar a la época de la pandemia, porque en pandemia era todo por Zoom, no nos veíamos con los alumnos, solamente por fotografía o por imágenes. Pero es muy lindo de vez en cuando hacer este tipo de reuniones. Perfecto. Así Bueno, que propicio para el futuro si puede haber alguna oportunidad de poderla repetir. Nada más, seguramente, gracias. seguramente así será. Sí, sí, también tiene otra dinámica. Bueno, entonces, por las dudas, si se llega a cortar, seguimos con la otra, hay otro Zoom conectado. Yo puse tres, cosa de que durante estas 2 horas tengamos y si eventualmente hay que armar un nuevo Zoom, lo armamos. Así que bueno, vamos a ir arrancando y lógicamente, para evitar que tengamos el conflicto que a veces pasa, que cuesta que los alumnos callen sus celulares y um, la parte incluso de los micrófonos. Así que por favor les pido a todos que vayamos a dar la clase y que después en un momento tengamos oportunidad de que podamos hacer algunas preguntas o responder, para que no sea muy cortado el sistema. Como verán, estas son las clases de que hemos dado, que yo ya envié, como se lo dijo Walter. Yo voy a ir avanzando, voy a ir tratando de ir lo más rápido posible. Y hoy vamos a ver concepto anatómico, anatomía aplicada, radiografía, por supuesto, de miembro superior y en especial huesos. Entonces, ustedes vieron, yo mandé que hay esquemas preparados, elementos para que ustedes tengan al final y entonces podamos ir repasando en conjunto. Esto incluso también está bueno porque como ya en los prácticos empiezan a ver los huesos, van a poder justamente analizar esto y verlo mucho más, o sea, aprovechar al máximo. Tenemos como primera medida, vamos a arrancar entonces con la clavícula. Lógicamente es un hueso, como verán ustedes, es un hueso básicamente plano que tiene dos superficies importantes a tener en cuenta, dos extremos, dos justamente extremos que son los que nos van a ubicar hacia dónde va este hueso. Entonces, si ustedes tienen duda y el profesor Peláez o la doctora Micaela les da el hueso en la mano, ustedes tóquense la clavícula de ustedes y van a ir viendo que esta primera curva va hacia afuera y esta segunda curva va hacia adentro, que es lo que hace en la clavícula. Entonces, yo de esta forma ya me estoy ubicando que la clavícula, en este caso derecho, tiene esta saliencia adelante y esta hacia atrás, y esta parte se va a articular con un hueso y esta con otro. Entonces, ¿cómo me ubico rápidamente? Entonces tenemos justamente la parte donde, si ustedes están viendo, tiene una estructura más plana, es la que se está articulando justamente con el esternón, con el manubrio del esternón. Ven que acá sobresale, aquí vuelve a hundirse, o sea, hace una forma, una S itálica, y esta parte más ancha es la que va a unirse al acromión, hacia la escápula. Conclusión, si uno ve esta clavícula y esta imagen, esta clavícula es derecha. ¿Por qué? Acromión para articulación hacia afuera, hacia la parte lateral, hacia adentro, uniéndose al esternón, justamente, y la primera parte de la curva va hacia adelante. Entonces, cuando se lo den rápidamente, ubíquense qué va para afuera, qué va para adelante, qué va para atrás. Otra de las cosas interesantes que tiene, perdón, otra de las cosas interesantes que tiene la clavícula son algunos detalles anatómicos. ¿Ven? Miren ustedes, yo les muestro con mucha frecuencia en las presentaciones mías, pongo cosas en inglés. ¿Por qué? Porque quiero demostrarles que en inglés, en portugués o en español, los términos anatómicos son iguales. ¿Ven? Terminación acromial, que es este sector de aquí, la terminación, el esternón, este sector de aquí, la curva hacia adelante y hacia atrás aparece un pequeño tubérculo
que es justamente tubérculo conoide, que eso es lo que indica que va hacia atrás. Es este sector de aquí con esta línea que se llama línea trapezoide. Ya vamos a viendo algunos detalles. ¿Y hacia dónde va esa clavícula? A unirse a este hueso, que es la escápula. Algunos también van a escuchar que usan otro término como el de omóplato. Pero básicamente, acá volvemos a lo mismo. Yo le estoy dando a ustedes en la parte de anatomía el hueso y ustedes tienen que ubicarse qué va adelante y qué va atrás. De esa forma van a saber si es derecho o izquierdo. Típicamente, hacia adelante, la escápula tiene una fosa, llamada fosa justamente anterior de la escápula o fosa justamente la subescapular, que es plana. Esta es la fosa donde va a haber un músculo que ya vamos a ver, que es el subescapular en la clase que viene. Si yo me voy del otro lado, atrás la doy vuelta, me voy a encontrar con un elemento que sobresale, como si fuera una espina, como si fuera una prolongación de la escápula. Justamente esta espina de la escápula va a terminar en una estructura que tiene esta forma mucho más ancha que se llama acromio. Conclusión, la espina siempre es posterior. Por lo tanto, si yo recibo este hueso, lo primero que tengo que mirarlo y verlo de frente y de atrás. De adelante siempre plano, de atrás tengo justamente la espina de la escápula. Y eso, si yo me toco mi hombro, me voy a dar cuenta que en la parte posterior tengo esta estructura en la espina que la estoy sintiendo, la estoy palpando. Donde ya no voy a palparla es básicamente el acromión. Si me voy hacia afuera ya empiezo a tocar la articulación. Entonces ya no lo logro tocar. Pero la espina la vamos a tocar con perfecta característica. Entonces, en el momento que en el práctico recibe la escápula, ubíquense qué va adelante y qué va atrás. El segundo punto, tengo que saber si es derecho o izquierdo. ¿Y a dónde me voy a dar cuenta? Muy simple. Yo tengo acá una cavidad. Esta cavidad, ya sea vista de atrás o vista de adelante, volviendo un poquito a repasar, el objetivo de la presentación es que ustedes identifiquen en los preparados anatómicos que les dan justamente los docentes todos los elementos anatómicos que estamos explicando. Por ejemplo, van a recibir el húmero, epífisis justamente proximal. Ahí van a tener que identificar el tubérculo mayor, la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el tubérculo menor, la corredera bicipital y el cuello quirúrgico. Esto incluso, si ustedes lo ubican, está acá. Esto es básicamente el esquema. Ustedes tienen la cabeza del húmero, tienen esto que es el cuello anatómico, que es este subsector que se ve acá abajo, tienen una elevación en este sector que se llama tubérculo mayor, que para muchos tiene el nombre de troquíter, troquín y troquíter. Y tienen una elevación menor acá abajo, que es justamente la tuberosidad menor. La tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, entre medio, van a encontrar una estructura longitudinal, como un valle, que corresponde a lo que se llama corredera bicipital. Entonces, cuando lo tengan en sus manos, ustedes lo que tienen que hacer es justamente esto, buscar estas estructuras en los preparados que tienen. Interesante de encontrar, fíjense, los detalles, todos estos anatómicos son fáciles de detectar, excepto esto, cuello quirúrgico. Si ustedes miran, ven que acá tienen como una coloración de un color y otra acá abajo, otra estructura. Ven como que esto estuviera unido aquí. Aquí es donde estaba el cartílago de crecimiento de este húmero y justamente es la zona donde por los traumatismos y los golpes donde se fractura, donde se rompe. A esa zona se la llama cuello quirúrgico. Al final vamos a volver a repasar sobre las articulaciones, por eso yo voy mencionando algunos detalles ahora. Conclusión, el hombro tenemos dos articulaciones. Nuestra clavícula que se une a la escápula en esta articulación que se llama acromio clavicular. O sea, tienen los nombres de las dos zonas de las estructuras.
Y tenemos una segunda articulación, que es la más importante, que es la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea de la escápula, que se llama justamente articulación del escápulo humeral o gleno humeral. ¿Qué es lo que yo estoy mencionando? La articulación de acá arriba prácticamente no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque justamente le da solidez al techo de esta articulación. Entonces, esta zona superior, que está unida y está firme, tiene poco movimiento, o sea, artrodia, A-sin. Prácticamente lo que está ejemplificando el nombre de esa articulación es que no tiene movimiento. Artrodias son articulaciones que tienen sinovial, pero que no tienen prácticamente movimiento. Y esta al revés, esta es una articulación que tiene todos los movimientos porque tiene una cavidad esférica que se articula sobre una superficie lisa que se mueve. Es una enartrosis. Después aquí yo les dejo de cada articulación los ligamentos para que si al final tenemos tiempo podamos repasar y hablar. ¿Qué es lo que tienen que buscar ustedes cuando estudien? Esto. Usted tiene una radiografía. Fíjense, Röntgen hace más de 100 años que sacó una radiografía y vamos a ubicar los elementos anatómicos, todo lo que vimos. Clavícula, acromion, cabeza del húmero, cavidad glenoidea. Esto que sobresale aquí es el proceso coronoides, el coracoides, perdón, proceso coracoides, que lo vimos en la cara anterior. Esta es la cara anterior de la escápula. Esta es la articulación acromio justamente clavicular. Esta es la cabeza del húmero. Esto es el tubérculo mayor del húmero. Este es el tubérculo menor. Y esto que está acá en el medio es la famosa corredera bicipital. Esta línea que está pasando por aquí es el cuello anatómico. Fíjense que como hace más de 100 años, sin necesidad de tener el hueso, uno puede verlo en una radiografía. Y aquí está el mismo ejercicio que yo estoy haciendo. Ustedes busquen en estas imágenes, mientras estudian de cada uno por su lado, o si se juntan, pongan el teórico y empiecen a repasar y a ubicar los elementos. Le pongo varias radiografías porque en los parciales o en los exámenes van a tener una imagen como esta y van a tener una flecha que dice, ¿qué es esto? ¿O qué es esto? ¿O qué es esto? Van a tener, incluso también van a ver ustedes imágenes para que repasen. Lo mismo aquí, van a ver esta estructura, la diáfisis, y aquí yo estoy teniendo ya la epífisis distal. Y aquí en la epífisis distal ya tengo otros elementos diferentes. En la epífisis distal yo voy a tener justamente en la articulación, ya pasamos hacia la zona del codo, estamos teniendo una cavidad que tiene forma como de polea o tróclea, por eso se llama la tróclea del húmero. Tengo una superficie redonda que se llama capitulum o también llamado cóndilo. Y hacia los costados tengo dos sobresaliencias, una muy marcada y otra menos marcada. La que es muy marcada es el epicóndilo medial. La que es muy menos marcada es el epicóndilo lateral. Si ustedes se tocan su antebrazo o su codo del lado derecho con la mano izquierda, van a tocar en la parte interna un elemento que sobresale, que es como una punta que está aquí. Eso es esta estructura, que es el epicóndilo medial. El epicóndilo lateral prácticamente no van a notar, hace muy poco relieve. Conclusión, si ustedes le dan la ulna, la miran y esto va para adentro, esta es la ulna del lado derecho. Porque si fuera del lado izquierdo, tendría que tener esta estructura al revés, hacia adentro. Esto se llama epicóndilo medial. Hacia arriba hay dos pequeñas fositas. Una que es arriba de esta estructura que se llama fosa radial y la que está arriba justamente de la tróclea que se va a llamar justamente fosa coronoides. Esta tiene relación con la ulna, la tróclea,
Y justamente la cabeza esta que se llama cóndilo o capitulum del húmero constituye la articulación para el radio. Por eso arriba se llama fosita radial y la otra fosita coronoides que tiene que ver con la ulna. Esta es, ¿cómo me ubico? Acuérdense, no se olviden, esta punta interna es el epicóndilo medial. Van a ver en algunos libros que dicen, si esta es la tróclea, esto se llama epitróclea. Si esto es el cóndilo, esta punta se llama epicóndilo. Es una diferencia semántica cuando uno habla, pero esta estructura desde el punto de vista de la terminología anatómica es epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Si doy vuelta el húmero, lo único que voy a encontrar atrás va a ser una fosa bien marcada, bien triangular, que se va a llamar fosa olecraniana. Entonces, ahí ya me ubico que estoy adelante y que estoy atrás. Y acá tienen el ejercicio. Todo esto es lo que yo tengo que buscar en estos dos preparados. Es decir, yo voy a poner en una foto, en un parcial, esto, que es epicóndilo medial. Esto, que es la fosa justamente que está por detrás, que es la fosa nada más y nada menos olecraniana. O esto que se llama cóndilo. ¿De acuerdo? Esto es para que ustedes practiquen. Ya vamos a hablar de la articulación, porque quiero al final hablar de articulaciones para no hacerles lío, porque estamos todavía en hueso. Y aquí volvemos entonces a tener lo que veíamos recién, la diáfisis del húmero. Aquí yo tengo la epífisis distal con esta elevación aquí. Tengo esta estructura como si fuera una polea y esto redondo. Repasando, epicóndilo medial, tróclea, cóndilo y el epicóndilo lateral casi ni lo veo. Esta punta quiere decir que esto está hacia adentro. Por lo tanto, esta es la articulación del lado derecho del codo. Y acá estoy viendo qué se está uniendo para abajo. Si ustedes miran, esta polea o tróclea se está uniendo a la ulna en su epífisis proximal. Y esta superficie redonda o cóndilo se está uniendo al radio. Entonces, el radio tiene esta estructura redonda que se llama cabeza del radio, que es esta. Cuando se afina se llama cuello del radio y tengo esta elevación fundamental que se llama tuberosidad radial o también llamada tuberosidad bicipital, porque el bíceps, ya vamos a ver en las próximas clases, se inserta ahí. Entonces, ¿con quién se articula el cóndilo de la ulna? Con la cabeza del radio. Acá tenemos los 3 puntos a tener en cuenta. Por el otro lado estamos teniendo esta estructura que se llama tróclea. Esta tróclea se está uniendo a la ulna, a esta cavidad que está aquí, que se llama cavidad troclear. Tiene todo un sentido lógico los nombres, fáciles de entender. Hacia adelante tengo como una espícula, como una espina, o sea, un proceso. Se va a llamar proceso coronoides. Por eso, esta fosita de acá arriba se llama fosita coronoides, porque esta punta puede llegar hasta ahí, que es cuando yo doblo el codo. Y la fosita, perdón, y la fosita de acá arriba del cóndilo es la fosita del radio, fosita radial. Y hacia atrás tengo de la fosa esta troclear, tengo una punta hacia atrás que se llama olecranon, que es nada más ni nada menos lo que yo tengo atrás en el codo, que es donde yo apoyo. Conclusión, yo estoy teniendo una articulación de la tróclea con la ulna.
del cóndilo con la cabeza del radio. Y a su vez, los dos huesos están unidos entre sí por una articulación que se ve acá al costado que se llama justamente fosita radial, que es para la cabeza del radio. Por lo tanto, acá ya vamos a ver, la articulación funciona como una polea, por eso se llama trocleartrosis, pero en el interior, ya vamos a verlo más adelante, son tres articulaciones en el codo. Y esto es lo que tiene, volvemos a lo mismo esquema que dijimos anteriormente con la ulna. Ustedes tienen que identificar epicóndilo medial, epicóndilo lateral, pero aquí ya empieza a aparecer la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad bicipital o tuberosidad justamente del radio. Acá se ve la ulna, acá se ve la tróclea. Miren acá al costado, este es el radio con su cabeza, esta es la ulna con el proceso coronoides, esta es la fosa troclear y esta punta de acá atrás, el olecrano. Esta punta del olecrano se inserta hacia arriba cuando yo estiro el brazo en la fosita olecraniana que estaba atrás. Por eso es fundamental que ustedes identifiquen en los preparados anatómicos, ulna, húmero y radio, estos puntos anatómicos que lo van a ver en la radiografía. Entonces, denme un segundito. Entonces, con el ánimo de no demorar mucho, yo voy a prender la luz aquí, tengo poca luz. Eh, ¿Están de acuerdo que continuemos un poquito más o quieren hacer un poquito de descanso? Por favor, si alguno quiere conectarse y decirme, con todo gusto lo Vamos escucho. a continuar. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Continuamos un poquito más? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Entonces, perfecto. Bueno, ¿se va entendiendo entonces? Voy a prender la luz, así me ven. Sí, profe. Ya está anocheciendo y ya se ve menos. Ok, ¿estamos? ¿Volvemos entonces? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar para que tengamos un poquito del máximo aprovechamiento del Zoom y entre este Zoom y el otro, el último, ahí hacemos un poquito el break para que cada uno descanse un poco. Siempre el mismo esquema en mente. El docente de práctico le va a dar el hueso y le va a decir, ¿qué hueso es? Básicamente, la ulna, que antiguamente se llamaba cúbito, ya lo saben, lo hemos cambiado 300 veces el nombre. ¿Cómo me ubico qué va arriba y qué va abajo? Es fácil, porque la ulna es ancha arriba, porque tiene esta cavidad, que es la cavidad troclear para el húmero. Entonces, lo van a ver rápidamente porque tiene esta estructura muy superior, mucho más grande que la parte de abajo. Y aquí tienen todos los puntos que dijimos anteriormente. El olecranon, el pico del olecranon, el proceso coronoides, aquí tenemos la cavidad y aquí tenemos, ven que hay una superficie redondita aquí, esa es la carilla articular para el radio. Ahí tienen de vuelta la ulna con todas las características que estamos hablando para que ustedes la identifiquen. Siempre tienen que saber que la ulna es interna, hacia adentro, porque acuérdense que anatómicamente tenemos siempre la posición del antebrazo y la palma hacia adelante. Entonces el hueso que va adentro siempre es la ulna y el radio es siempre el hueso que va por afuera. Yo entiendo que si ustedes giran la mano, hacen este movimiento, va a cambiar, pero ya sabemos que por cuestiones de ponerse de acuerdo, todos los anatomistas del mundo utilizan la palma para adelante, entonces el hueso que está adentro es la ulna. Entonces, si yo esta es la ulna y va adentro, la carilla articular es para el radio.
Entonces, si la carilla articular va para afuera, quiere decir que el radio va a estar acá afuera. Quiere decir que esta es la ulna del lado derecho. Esto ustedes se van a dar cuenta enseguida cuando tengan las dos, una, la derecha y la izquierda, en el práctico. Van a ver los huesos y van a poder comparar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Acuérdense que la clase que viene también van a ver huesos, entonces llévense el teórico, téngalo escrito, porque acá están todos los elementos que tienen que ubicar o encontrar. La ulna al final es finita, es decir, arriba es ancha y abajo, esta es la diáfisis, la epífisis distal es finita, realmente se va achicando, se va afinando y termina en una puntita justamente que se llama proceso estiloide. Este proceso estiloide, y esta es la cabeza de la ulna, justamente van hacia la muñeca, o decir, a la articulación de la muñeca. Esto se llama proceso estiloide. Acuérdense que ustedes pueden tocar el proceso estiloide porque si yo pongo la mano, toco acá al costado, van a tocar una saliencia pequeña en el hueso. Eso es justamente el proceso estiloide de la ulna y la cabeza de la ulna aquí. O sea que la cabeza de la ulna es acá, no acá arriba, como muchas veces uno dice. Arriba tenemos otros elementos que los vimos recién. Entonces, si yo tengo esta estructura interna, ven que la palma está siempre para adelante, esta estructura interna que yo mostré recién, esta es la ulna. Arriba es ancha, se va afinando y la puntita del lado interno es la apófisis estiloide y al lado de la cabeza. Y hacia afuera tengo el otro hueso, el radio. El radio es más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque acá arriba tengo un elemento redondo, que es la cabeza del radio, con el cuello del radio y la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial, que son los tres puntos que dijimos que había que ubicar. Entonces, el radio, fíjense que es al revés, es fino arriba y abajo es ancho, es grueso. Esto está diseñado por una cuestión biomecánica, que arriba el que soporta mucho la estructura es la ulna y acá abajo en el antebrazo el que realmente soporta todo es prácticamente el radio. Por eso que en las caídas, cuando uno se golpea acá abajo, el que se rompe con frecuencia es el radio, no la ulna, porque esto es justamente esta estructura es la que está dando sostén, soporte, y si el impacto es lateral, generalmente el que se rompe es el radio, esta estructura. Y acá abajo van a ver, entonces, acá tengo la apófisis proximal, lo mismo que dijimos anteriormente, y en la apófisis distal del radio yo voy a tener una puntita igual que la que tiene del otro lado la ulna, un proceso estiloide, que es esta punta, no es tan marcada, no es tan pico, pero es la del radio, proceso estiloide del radio. Y este es el proceso estiloide de la ulna. ¿Ven? Esto va a formar como una especie de gancho, de polea aquí. Vamos a ver por qué tiene esta forma tan específica. Esta estructura justamente del radio, y esto es justamente lo que es el proceso distal del radio. Esta es la cabeza del radio, en cambio, esta es la cabeza de la ulna. O sea, acuérdense que son como dos triángulos invertidos. Y en el medio, para que estos dos huesos se mantengan en posición, aparte de las articulaciones, tienen una membrana o ligamento interóseo entre los dos. Ya vamos a ver las articulaciones, como dijimos anteriormente. Y entonces, en esta imagen, para que ustedes entiendan, yo muestro esto. Esto digo, ¿esto es derecho o izquierdo? Claro, si yo tengo todo el hueso me ubico rápido, pero si tengo esta imagen sola, ¿cómo yo dejo, cómo me doy a entender si esto es la ulna o esto es el radio? Dijimos muy fácil, el radio abajo es muy grande y la ulna es pequeña, la cabeza de la ulna, el proceso estiloide. Esto es la base de del radio y este es el proceso estiloide del radio.
Quiere decir que esto es una imagen de lo que es la ulna y el radio del antebrazo, lado derecho, porque esto es afuera y esto es adentro. Acuérdense siempre, afuera va el radio, adentro va la ulna. Si estamos en el otro brazo, es al revés, por supuesto. Miren esta articulación. ¿Qué le parece? Esta es una articulación del lado derecho o izquierdo. Derecho, porque tengo el radio afuera, acá tengo la ulna y aquí aparecen los huesos de la muñeca, que vamos a ver. Ven que hacen como una especie de estructura, de unión entre un proceso estiloide, el otro proceso estiloide y la unión de los dos huesos para ayudar a que justamente la articulación de lo que es la muñeca encaje en esta estructura. O sea, vamos a ver qué tipo de articulación es. Volvemos a lo mismo. Tenemos una imagen radiológica, acá hay puntos para que ustedes empiecen a entender de qué estamos hablando. El número 1, el húmero. Número 2 y 3, acá acuérdense, el que es ancho abajo es el radio, el que es ancho arriba es la ulna. Esta es la ulna, este es el radio. Ahora vamos a hablar de los demás huesos que figuran aquí. Entramos ya en los huesos de la mano. Fíjense que fuimos haciendo un reconto de hueso por hueso y qué puntos son los claves, la más importante, porque esos son los puntos que ustedes van a poder ver en la radiografía. Ustedes van a estar el día de mañana en una guardia, les van a poner una radiografía y van a decir, ¿y acá qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué ven de raro? ¿O qué hueso es este? Ya entramos en la última parte de huesos que justamente tenemos la mano dividida en tres estructuras. La que está relacionada a los huesos de la muñeca, que se llama carpo, los huesos en el medio, que es lo que llamamos palma y dorso, que lo vimos la clase anterior, se llama metacarpo, y por último las falanges que constituyen los dedos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando? Bueno, cada una de estas estructuras tiene algunos puntos fáciles de identificación. Los huesos del carpo son todos huesos cuadrados. Miren ustedes. ¿Mm? Después tenemos los metacarpianos y las falanges son huesos largos. Como todo hueso largo, tienen una epífisis distal, una epífisis proximal y en el medio una metáfisis. Siempre van a ver que el del pulgar o pollici, dedo pollici, el pulgar se llama pollici, es un hueso mucho más corto y grueso, mucho más firme, ¿lo ven? Y van a ver que el más largo de los tres metacarpianos es justamente el número 3, el del medio, porque estos sí van número 1, 2, 3, 4 y quinto metacarpiano, son 5. Si uno flexiona los dedos, van a aparecer estas superficies redondas que están aquí. Estas superficies redondas son lo que nosotros llamamos nudillo en español, que lo estuvimos hablando en la clase anterior, y esos son cóndilos, son los cóndilos de los metacarpianos. Y a partir de ahí ya vienen las falanges. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el pollici que tiene 2. ¿Cómo se dividen las falanges? Primera y segunda falange, primera, segunda y tercera falange, podemos decir, o podemos decir falange proximal, falange media, falange distal, o falange, falangina y falangeta. Cualquiera de las 3 formas, lo habitual es que uno diga primera, segunda y tercera falange. Es lo más habitual que uno escucha, pero puede también escucharlo de otra forma. Miren ustedes, muy fuerte, ahí le saqué el sonido. Entonces, acá tenemos los huesos, para que ustedes se ubiquen cómo están, cómo es que se unen entre sí, cuáles son algunos de los ligamentos de sostén. Y acá tenemos el radio, la ulna, acá tenemos el pollici, o primer dedo, el segundo, tercero, cuarto y quinto. La primera parte son los metacarpianos, estos son los huesos del carpo y acá tenemos los huesos de la falange de los dedos.
Vamos a arrancar entonces. La mano dividida en tres partes. Bien. Vamos a la parte más proximal, el carpo, lo que llamamos normalmente muñeca. Aquí, ojo que cambiaron los nombres. Tengan cuidado. Yo me ubico aquí. Si esta es la muñeca del lado derecho o izquierdo, es fácil, porque tengo el polichi, el dedo gordo de la mano, el pulgar, siempre va para afuera, porque siempre acuérdense que yo miro la mano de adelante. Entonces, esta es la mano izquierda. Esto es el polichi, o primer metacarpiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Este es el del dedo pequeño, que se llama dedo mínimi. Y acá tengo el carpo dividido en dos filas. La fila proximal y la fila distal. Miren, vuelvo a repetir, puse un montón de imágenes en inglés para que sepan que los alumnos en Estados Unidos terminan estudiando básicamente igual que en español, los mismos términos. La primera fila tiene 4 huesos, la segunda fila tiene 4 huesos. ¿Cuáles son estas filas? De afuera hacia adentro. Uno la puede aprender como quiera, pero sepan ubicar siempre en este orden. De afuera para adentro. El escafoide, lunatum, triquetum, pisiforme. Vuelvo a repetir. Escafoide, lunatum, triquetum, pisiforme. El escafoide, en otras terminologías la van a encontrar igual. Este que está acá se llama lunatum, que es justamente el semilunar, que algunos le llaman. Después van a tener el triquetum y el pisiforme. Segunda fila, también en el mismo orden. Siempre acuérdense de memoria de afuera para adentro, para seguir en la secuencia. Tenemos trapezium, trapezoide. Este, que es el más grande de todos, se llama capitatum, que quiere decir capital, capitatum, el más grande. Y tenemos un hueso que tiene un gancho, tiene una curva, tiene un jamus, un ganchito quiere decir. Este es el hamatum, o hueso ganchoso, como antiguamente. Se lo pueden encontrar en alguna terminología. Entonces, repitiendo. Escafoide, de afuera para adentro, siempre. Escafoide, lunatum, triquetum, pisiforme, trapecio, trapezoide, capitatum y amatum, con el jamus. Mire ¿por qué es tan importante hablar de esto? Acá lo tenemos en un esquema, primera y segunda fila. Porque esto ya vamos a hablar de esto, que esto tiene que ver con los huesos del carpo, porque ustedes van a tener esto, van a tener una radiografía, y yo les voy a decir en la radiografía, ubíqueme el escafoide, ubíqueme el hamatum. Entonces, en la radiografía, o en un examen, está marcado este hueso. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, antes que nada, siempre las radiografías van a marcar lo que es derecho o izquierdo. Esto es el radio. Dijimos que el radio es ancho y la ulna es pequeña. Entonces, esto es la mano del lado izquierdo. Tengo aquí el radio. Acá tengo la ulna, el proceso estiloide de la ulna, el proceso estiloide del radio. Quiere decir que si este es el radio, me voy hacia adelante, hacia abajo, este es el polichi, o sea, el pulgar, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Esta es la primera fila del carpo, esta es la segunda fila del carpo. ¿Cómo me ubico? Siempre, acuérdense, desde afuera para adentro. Entonces, escafoide, lunatum, triquetum, y acá arriba del triquetum van a ver como una sombra un poquito más oscura, una sombra más blanca, perdón, no más oscura. Ese es el pisiforme. Vamos a la segunda fila. Trapecio, trapezoide. Miren este grandote que está en el medio, el capitatum, o hueso grande se llamaba capitatum. Y al lado, ¿cómo me ubico? Miren, tengo un hueso que acá tiene como una curvita dentro, ¿ven? Ese es el gancho. Este es el hueso antiguamente ganchoso, ahora se llama hamatum.
Esto es lo que es fundamental, porque el día de mañana ustedes van a estar en una guardia y van a mostrar, al paciente tiene una fractura escafoide. ¿Qué es eso? Quiere decir que este hueso está roto, o un hueso o una fractura del radio o de la úlcera. Va a haber exámenes así, repasen, ven, yo les voy a poner, ¿qué hueso es el número 2? ¿Qué hueso es el número 4? El número 8. ¿Cómo me ubico rápidamente? En el medio tengo el hueso grandote, el capitatum. Y acá es mucho más claro esta curvita, este gancho dentro. Este es justamente el hamus, el hueso, el hamatum. Por lo tanto, acá tengo el trapecio, trapezoide. Este que parece una semicurva, este es el famoso escafoide. Lunatum, como si fuera una semiluna. Este es el triquetum y acá arriba tengo el pisiforme. Esto es la ulna y acá tengo el radio. Este es el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Para que empiecen a repasar. Ya vamos a ver el tipo de articulación en un minuto. ¿Ven? Van a tener radiografías y ahí van a tener que identificar los huesos. ¿Qué es lo que van a usar ustedes el día de mañana justamente en una guardia? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto huesos de todo miembro superior. Vamos a ver esto. Miren. Vamos a poner música o sonido, que yo se lo quité antes porque estaba muy fuerte. Vamos a verlo de vuelta. Va ahora con sonido. Muy bien. I broke my arm. Dude. Dude, I broke my... ¿Estás seguro? ¿Lo volvemos a ver? ¿Sí o no? Contesten. Vamos. ¿Lo volvemos a ver? ¿Sí o no? Sí, Confirmo. profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. perfecto. Muy bien. Va de vuelta, ¿eh? Fíjense qué hueso se rompe. Muy bien. I broke my arm. Dude. Dude, I broke my... ¿Estás seguro? ¿Qué hueso se rompió? El radio. Vamos a ver otra vez. Miren. Fíjense dónde está la fractura. ¿Ven? Acá tenemos el brazo, el antebrazo. ¿Se partió a nivel del codo para arriba o por debajo del codo? El número. Para arriba, el húmero. Por arriba. Este es el codo. Ven acá. Perdón, disculpen, se me fue sin querer. Disculpen, ¿eh? Miren, cuando él cae, da vuelta. Miren, ahí lo están viendo. Ahí lo veo. Ahí lo ven. ¿Ven? ¿Ven? El codo está aquí. La fractura está acá arriba. Vuelvo, voy despacito. ¿Ven ahí? Sí. Fíjense, él se agarra el antebrazo para que no se mueva, pero el húmero es el que se rompió acá. Y ya sabemos anatomía. ¿Qué parte del húmero? Epífisis distal. ¿De acuerdo? Miren, ¿ven? Él mismo lo dice, I broke my arm, me rompí el brazo, dice él. ¿Pero qué parte del brazo? Ya sabemos, anatomía, el húmero. ¿Qué parte del húmero? Epífisis, miren, lo ven ahí, ¿no? La fractura está aquí. Eso es una fractura de tercio distal de húmero. Miren, ¿lo ven ahí? Él se está agarrando el antebrazo para que no se desplace de aquí, porque el dolor está aquí. ¿Se entendió? Seguimos. Sí. Otra paciente, de un paciente, miren, yo le voy a mostrar esto. ¿Qué hueso se rompió acá?
El húmero también. El Húmero. húmero. ¿Qué parte del húmero? Epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis. Esto es una fractura de diáfisis de húmero. Vamos aquí. ¿Qué hueso se ve roto acá? La ulna. ¿La ulna cuál es? ¿Esta la ulna o esta la ulna? La más finita. La más finita. Esta es la ulna. Perfecto. Entonces, miren aquí. Su compañera lo dijo claramente. Acá hay una fractura. Esta es una fractura de qué, ¿cómo se llama este proceso? Estiloide. Proceso estiloide de la ulna. Es una fractura del proceso estiloide de la ulna. Perfecto. ¿Ven algo más? En el radio también. Sí, perfecto. Miren, este es el radio. Miren, en el radio, acá en el medio tiene como dos trazos de fractura adentro. ¿Lo ven ahí? Fíjense que los huesos son son lisos, no tienen trazos. Bien, vamos a este caso clínico, vamos. Miren ahora, así se despiertan, va. Volvemos a verlo para que los que están entrando ahora, qué vamos a ver? Justamente un caso clínico. Muy bien, va de vuelta. Es muy frecuente ver accidentes en motociclismo porque instintivamente cuando uno va despedido de la moto, lo primero que hace es apoyar los brazos para tratar de protegerse y ahí es donde se producen las fracturas, frecuencia, las fracturas del miembro superior. Entonces, vamos a ver aquí. Ajá. Y ahora, a ver los traumatólogos del grupo. ¿Qué hueso está roto? Vamos. El cuello del húmero. La Sí. clavícula. La clavícula está acá arriba. Yo la clavícula la veo bien. No veo nada en la clavícula. Por acá no veo nada. ¿Qué más? La epífisis proximal del húmero. Perfecto. Húmero. Epífisis proximal. Muy bien. Yo acá tengo, miren, vamos a buscar escápula. Acá tengo el trocánter mayor, trocánter menor. Acá tengo el cuello anatómico, la cabeza del húmero, cavidad glenoidea, acromion. Acá se partió. Epífisis proximal del húmero, yace más todavía. ¿Qué cosa? Cuello quirúrgico. ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Buenísimo. Así yo voy entendiendo que ustedes me van siguiendo. Y acá, ¿qué hay? Los escucho, vamos. Una Una fractura fractura ulna tal del radio. en una radio. Muy bien, ubiquémonos. Este es el antebrazo. Acá tengo el húmero, acá tengo la mano. Seguimos de cerca. El hueso más ancho arriba, la ulna. Perdón. El hueso más ancho arriba, que es este de acá abajo, la ulna. El hueso más finito y más ancho abajo, el radio. ¿De acuerdo? ¿Lo habíamos visto? Sí. ¿Qué hay acá? Vamos. ¿Qué le parece? ¿Qué hay ahí? Está Vamos. roto. Fractura. ¿Esto está La roto? fractura. Bien. ¿Qué parte está rota? Está rota la ulna y está roto el radio. Los dos están rotos. Esto es una fractura de antebrazo, de ulna y de radio, completo. ¿Y de qué parte? Justamente la diáfisis o el cuerpo. ¿Ven? ¿Se ubicaron? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Sí, sí. Y miren acá, miren el olecranon. Venga, acá hay una raya. Esto es una fractura de olecranon también. ¿Se entendió? O sea que no solo es la fractura aquí, sino también
Aquí. Esta es una fractura también de olecranon. ¿El olecranon a qué hueso pertenece? El del codo, la A la punta del ulna. codo. ¿Qué hueso es? Sin miedo, avisen, contesten, que La quieran. ulna. La La ulna. ulna. Entonces, esta es una fractura de diáfisis de ulna y de olecranon de la ulna. Y esta es una fractura de diáfisis del radio. ¿Y esto qué es? Una fractura de las falanges mediales y las Ay, perdón, proximales. perdón, discúlpeme, se me escapó a mí, que justo quise correr un poquito. Ahí está. Disculpen, perdón. Vuelvo para atrás. Fue sin querer, ¿eh? Me avanzó. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fractura Una de la luxación. tercera falange. Mano. Perfecto. Esta parte, carpo. Esto es metacarpiano y acá tengo las falanges. Perdónenme. ¿Qué estoy viendo? Vamos a ver los metacarpianos. ¿Veo alguna fractura en los metacarpianos? ¿Se ven los No, huesos? ¿Se ven los huesos enteritos? No. sí. Bien. Vamos a los dedos. Miren aquí, miren aquí, miren aquí. Esto es una fractura de la primera falange, del tercer dedo, del cuarto dedo y del quinto dedo o dedo mínimi, dedo mínimi, el chiquitito, el meñique se llama dedo mínimi. Este es el polichi, está perfectamente bien. O sea que tengo acá tres fracturas, ¿lo ven? Muy bien. Y aquí estoy viendo que este dedo, el segundo dedo, normalmente se salió del lugar, ven que no se ve, ven, miren, ven, acá tengo la cabeza y acá tengo justamente el cuerpo del segundo dedo, de la primera falange, ¿lo ven? Pero no están rotos, está desplazado del lugar, se salió del lugar. Cuando se sale del lugar, eso se llama luxación. Cuando se parte el hueso, fractura. Algunos le dicen fisura porque se fragmenta pero no se desplaza, pero no deja de ser una fractura. Fractura es romper el hueso. Cuando el hueso se sale del lugar, eso se llama luxación. ¿Se entendió? Yo acá tengo entonces luxación de la primera con la segunda falange del dedo índice o segundo dedo y tengo fractura de la primera estructura ósea de la primera falange del tercero, cuarto y quinto dedo. Fíjense que acá les he dejado para que completen, estudien. Volvemos a ver, miren, los huesos del carpo, del metacarpo, la ulna, el radio, estructuras para que vayan ejercitando. Fíjense que cada hueso tiene un montón de ejercicios. Acá lo mismo. Esto ustedes lo pueden imprimir y pueden, aparte de tener una pequeña lectura, van a poder identificar las estructuras óseas, ya lo hemos visto, lo vamos a identificar en hueso, en el práctico, lo vamos a identificar en radiografías, como hicimos, lo vamos a identificar en esquemas, o sea que tenemos todo el armamento para poder repasar varias veces esto. Aquí tenemos otro de las articulaciones, acá tenemos el número para que vayan anotando, identificando en qué consiste cada uno. Ahora vamos a hablar un poquito de articulaciones, que es lo que nos está quedando para el final. ¿Ven? Los huesos, uno puede poner un esquema o puede poner una radiografía. Bueno, entonces, ahora vamos a volver un poquito para atrás para el tema de las articulaciones. Entonces, si yo tengo vamos arriba ahora, a la articulación del hombro.
dos articulaciones, la acromioclavicular, que es esta, y esta articulación, que es justamente la escápulo-humeral, o justamente glenumeral. Esta de acá arriba dijimos que tiene poco movimiento, se va a llamar artrodia. Prácticamente a sin. Artrodia, movimiento, sin movimiento. Tiene básicamente dos ligamentos, un ligamento que se llama acromioclavicular y el otro se llama coracoclavicular. Ustedes tienen ahí el esquema para repasar. Esto no lo van a ver nunca en una radiografía, porque en la radiografía se ven huesos, no se ven los ligamentos. Los ligamentos los van a ver ustedes en una resonancia, pero bueno, eso queda para más adelante en algún futuro. Ahora estamos estudiando la parte de hueso. Acá tengo la segunda articulación, la que tiene todos los movimientos, la enartrosis, el hombro, cuando uno nada, cuando uno estira, sube, baja, esto tiene todo, es una enartrosis. Y aquí sí, yo voy a hacer un poquito más de hincapié, porque yo acá tengo tres ligamentos fundamentales, que esta sí es una articulación muy importante. Tengo un ligamento que se llama coracoacromial. El ligamento coracoacromial me está uniendo el proceso coracoides con el acromion. Es este ligamento que me está sosteniendo la articulación para que no se me vaya para arriba, es lo que le explicaba anteriormente. El segundo ligamento es este, es el coracohumeral. El ligamento coracohumeral va del proceso coracoides justamente a este tubérculo mayor, otro quíter del húmero. Es este. Y los tres ligamentos más importantes que rodean a la articulación son de la cavidad glenoidea al húmero, es decir, los glenumerales. Esto es importante porque de esta forma nosotros estamos teniendo los tres ligamentos que son los que realmente sostienen el húmero con la cavidad glenoidea. Este glenumeral tiene una parte superior, una parte media y una parte inferior, que son los ligamentos superior, medio, inferior. Entonces, de esta forma, ustedes ven que en las radiografías los ligamentos no se ven, se ve hueso, pero tienen que saber ya ligamentos porque tienen que empezar a entender cómo se unen los huesos entre sí. Vamos a pasar, entonces, conclusión. La articulación acromioclavicular tiene dos ligamentos. La articulación glenohumeral, o escapulohumeral, tiene tres ligamentos. Y de esos tres ligamentos, el más importante, los glenohumerales, que son los más gruesos, los más importantes, son tres a su vez, superior, medio e inferior. Si vamos a la articulación del codo, aquí lamentablemente para ustedes, la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque acá tengo tres huesos y tengo por arriba justamente un hueso que es el húmero, que se está uniendo a la cabeza del radio, la tróclea uniéndose a la ulna, y a su vez se están uniendo los dos huesos entre sí. Quiere decir que todo esto funciona como una polea, yo no puedo mover para los costados, funciona en este sentido como una polea. La polea en anatomía se llama tróclea, por eso esto es una trocleartrosis. Pero también permite un movimiento de rotación, es decir, este hueso rota sobre este. Entonces, si yo hablo de toda la articulación en sí, es una trocleartrosis. Y que justamente tiene un ligamento anular que va a unir justamente acá en la cabeza del húmero con la ulna, y dos ligamentos laterales, que es el ligamento lateral de la ulna y el ligamento lateral del radio. Vamos a verlo aquí, que es mucho más fácil en una imagen que vamos a ver enseguida. Entonces, todo el antebrazo gira o se mueve contra el húmero como una polea. Pero a su vez, independientemente, yo puedo decir, la cabeza del húmero, perdón, del radio, se va a articular con el cóndilo en una especie de
estructura que gira que se llama trocoide. Y esto es una trocoide. Y la estructura que une perdón, la estructura que une la estructura que une esto con esto es una trocleartrosis también, porque es una tróclea. O sea que el húmero con el cóndilo y perdón, con el radio y con la ulna forma una trocleartrosis. Pero a su vez, esta estructura es una trocleartrosis también y esto es una trocoide. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando la unión de los dos huesos entre sí. ¿Ven? La articulación del radio con la ulna, aquí. Esta estructura. Es una, como les dije anteriormente, esto es una también trocoide. Tiene un ligamento anular que me sostiene desde la ulna a la cabeza del radio para que no se desplace. Y esa trocoide es la que me permite girar el antebrazo. Conclusión, si yo flexiono el radio y la ulna sobre el húmero, es una trocleartrosis. Si yo giro el antebrazo, es una trocoide, pues está girando el húmero, perdón, está girando la cabeza del radio sobre la superficie articular de la ulna. ¿Se entendió? Por eso es una articulación un poquito más compleja. Y me voy al final a lo que es la articulación de la muñeca y de los dedos. ¿Por qué? Porque los huesos entre sí, de la primera y la segunda fila, que son 8, ya lo dijimos, primera fila y segunda fila, 4 en la primera, 4 en la segunda, no tienen prácticamente movimiento. Ustedes no pueden mover el escafoide sobre el lunatum o el triquetum sobre el pisiforme. No se puede mover, va todo en bloque. Entonces, si no tiene movimiento, ¿cómo se llama la articulación de que no tiene movimiento? Artrodia, sin movimiento. Es decir, que la primera fila con la segunda fila entre sí son artrodias, se mueven en bloque. Pero la muñeca yo la puedo mover. Tengo un movimiento con la muñeca. Quiere decir que la primera fila, escafoide, lunatum, triquetum, pisiforme, se transforma en una sola estructura que se une al radio y justamente a la cabeza, a la ulna, aquí. Como esto es una estructura curva, se llama cóndilo. Entonces, la primera fila con el radio y con la ulna se llama nada más ni nada menos que justamente condilia. En cambio, el radio sobre la ulna, acá hay una articulación que dijimos que es la que me permite girar. ¿Cómo se llaman las articulaciones que permiten hacer este movimiento? Trocoide. Entonces, esta es la articulación radio-ulnar distal estrocoide, igual que la de arriba. Y las de abajo, cuando yo uno en sí la muñeca, es una condilia. Aquí tenemos los ligamentos que sostienen esta articulación. Vamos, por último, a hablar un poquitito de esto, de las articulaciones de la mano. Dijimos, ven que esto es una sola estructura que se maneja toda junta. Esta estructura que se maneja toda junta es nada más ni nada menos que lo que se llama condilia. Estas articulaciones entre sí, artroides. Pero cuando yo me vengo acá arriba, yo acá tengo una estructura redonda, como un cóndilo, que se llama cóndilo, que se une a la primera falange, los famosos nudillos. Esto es una condilia. Y esta articulación
de las falanges entre sí se llaman trocleartrosis, que son poleas. Ven que uno está haciendo este movimiento. Es como que hago brazo y antebrazo, lo hago acá con los dedos, pero yo no puedo separar el dedo de la primera a la segunda falange. Se mueve flexionando, pero no lateralmente. Entonces es una trocleartrosis. ¿Cuál es la que se mueve? La unión de la primera falange con el nudillo, ¿ven? Esta es la que me permite girar para un lado, para el otro, hacer todos los movimientos de la mano. Esa es una condilia. Conclusión, todos los huesos de la falange son trocleartrosis. Todos los huesos de la metacarpo falángica, o sea, de la primera falange, son condilias. Hasta ahí es todo fácil. Bien, hay una sola excepción, como pasa siempre. Esta articulación, que es la del metacarpiano con el trapecio, es un encaje recíproco, es una excepción, para que ustedes lo tengan claro. Conclusión, las articulaciones dentro del carpo son todas artrodias. La primera con la segunda fila o la primera fila con la ulna y con el radio, justamente es una condilia. Y hay una sola de encaje recíproco, que es esta, que es el metacarpo con la articulación justamente del trapecio. Es la única que es excepción. Las articulaciones de los metacarpianos con la falange condilia. Y las articulaciones de los falanges entre sí, trocleartrosis. Así es como ustedes van a ver que sucede en un examen. La pregunta va a decir, vamos a ver una radiografía, vamos a poner articulación interfalángica distal. ¿Qué es? Justamente esta articulación es una polea, una trocleartrosis. Interfalángica proximal, es decir, metacarpofalángica, la que tiene nudillo, es una condilia. Así van a ser parte de las preguntas que van a tener ustedes. Fíjense que no somos tan exigentes con los detalles, necesitamos lo grueso, lo que usted tiene le va a ser útil para una guardia. De esta forma, ya terminamos prácticamente todo lo que es huesos y articulación del miembro superior. Yo le voy a dejar, no sé si el profesor Barrovecchio todavía sigue conectado. Si el profesor Barrovecchio quiere agregar algo, profesor Juan Carlos, si usted está por ahí, quiere agregar algo, y si no, le vamos a dejar libertad. Creo que el profesor Barrovecchio ya debe estar, ya debe haber finalizado. Entonces, les voy a dejar 5 minutos para que se despejen. Se los voy a dejar, así lo van viendo. Dame un minutito. Y vean dónde se produce mayor cantidad de accidentes. Así, ven un pedacito, el que quiera tomar un cafecito y preparen para hacer alguna que otra pregunta. Tenemos 5 o 10 minutos más. Los dejo para que se entretengan un poco. Miren.
Bueno, vieron todos los tipos de accidentes que puede haber justamente en una actividad de deporte extremo. Básicamente el motociclismo es donde más fracturas y lesiones van a ver ustedes. Vamos a dejar de compartir entonces. Bueno, ahí estamos. Conclusión, ¿qué hemos visto el día de hoy? Todo hueso de miembro superior. ¿Qué hemos visto después? Articulaciones, cómo se unen. Fíjense que hice hincapié básicamente en qué tipo de articulación es. Lógicamente, lo que me interesa de sobremanera y que les va a ser muy útil a ustedes el día que estén en una guardia es justamente decir, bueno, les van a poner una radiografía y les van a decir, a ver, Valentina, Amanda, Maite o quien sea, decir, o le vamos a decir a Walter, ¿qué hueso se rompió? ¿Qué fractura? ¿Qué parte? ¿Qué estructura? Eso es la ABC de la anatomía, para que sepan para qué están estudiando. Entonces, mi recomendación, fíjense que en el teórico hay un montón de ejercicios y está puesto específicamente, identifiquen radiografía, identifiquen en esquemas, identifiquen en puntos, estructuras. Y por supuesto, después hay algo de casos clínicos para hacerlo un poco más ameno. Pero en las radiografías simples, sencillas, donde usted tiene que empezar a identificar. ¿De acuerdo? Los escucho si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Les pareció amena la clase? Es mucho de hablar, el teórico es mucho menos interrelacionado cuando no está en forma presencial, pero bueno, me gustaría escuchar un poquito algunos comentarios. Siéntanse libres a hablar conmigo, se los dijo Walter. Mi objetivo es que ustedes aprendan. No, mi función es justamente esa, es que ustedes tengan la posibilidad de poder hablar conmigo y decir, bueno, esto lo entendí, esto no lo entendí, para que poder darle incluso en los prácticos más refuerzo de lo que estamos viendo. Walter, contame un poquito, vos que sos más veterano en esto, ¿qué te pareció? ¿Se entendió bien? Sí, 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 se entendió bien. Es bastante contenido. Y tal vez pegarle a la misma tecla que le pegamos siempre, que es que en la prueba no hay imágenes sorpresas, no hay algo que no hemos visto, sino que todas las preguntas están en los slides, en los PowerPoint que usted nos muestra en la clase. Entonces, esa es la segunda parte del secreto, o sea, visualizar una, dos, tres veces la diapositiva, porque ahí están las preguntas de las pruebas, no están en el otro lado, no es una pregunta cerrada, sino que son flechitas, son números y está por esa línea. Perfecto. A ver, alguien del grupo que quiera hablar, por favor, no estoy tomando nota ni estoy poniendo nota a nadie.
Me interesa la devolución de parte de ustedes. Profe, yo tengo dos dudas. Sí, Sara. En cuestión al cuello cirúrgico, vos mencionaste que justamente en una radiografía aparecía que antes del cuello cirúrgico era donde tenía el cartílago del crecimiento, ¿cierto? Es una zona, no es, si ustedes miran la radiografía de un niño, el cartílago de crecimiento se ve bien. En el adulto, la zona del cartílago de crecimiento ya no crecemos, entonces no se ve bien, no se ve prácticamente. Entonces, pero es el lugar donde generalmente en el húmero se fractura ahí. Entonces, los anatomistas, como vieron que donde más se rompe ahí, le pusieron cuello quirúrgico. Pero el verdadero cuello de descripción es el que está más arriba, debajo de la cabeza, que se llama cuello anatómico. Sí, Que le no, da- porque yo justo iba a preguntar si este era un punto de más Ujú. fragilidad por Exactamente, estar con el cartílago de es el crecimiento. punto de máxima fragilidad. Vieron incluso que yo mostré muchos tipos de fracturas en las manos, porque lógicamente es un punto clásico de fractura. El caer con las manos, apoyar con las manos, quebrarse la muñeca o doblar la muñeca, entonces tenemos una fractura, o la fractura de dedos, o uno agarra el dedo y le pega el tracción, lo puede quebrar o lo puede sacar del lugar, luxación. Ok, perfecto. La otra duda es que vos mostraste en la radiografía de la fractura de mano Ujú. y lo que mencionaste que era en realidad una luxación. Bien, Pero ¿por qué no vemos el dedo, digamos, de pie si es solamente una luxación? Igual en la imagen al lado, no sé el número del slide. sí, a ver, eso depende de cómo sacó la radiografía el radiólogo. Si yo pongo, normalmente van a ver que normalmente le hacen poner las manos en este sentido, la placa radiológica está acá abajo, el rayo está acá y aparece la radiografía. Por eso se ven bien los huesos, como vieron las normales. Cuando hay alguna fractura o el dedo está todo torcido, le cuesta poner la mano de plana porque le duele, está salido del lugar, está fracturado. Entonces ponen y tratan de sacar la placa lo mejor posible para poder ver. Pero cuando el hueso está fuera de la articulación, luxación. Si el hueso está partido, fractura. Terminología, fisura y fractura son similares, aunque la verdadera disquisición es que la fisura está partido, pero no está desplazado. En la fractura está partido y salido. ¿Vieron el antebrazo? Que se veía un hueso aquí y otro hueso allá, eso es fractura. En cambio, en el olecranon, que era como una raya, se llama fisura. No deja de ser una fractura, ¿no? Pero es mucho más simple. ¿Dónde podemos ver los nuevos términos Bueno, anatómicos? muchas gracias. De nada, Sara. ¿Dónde podemos ver los nuevos términos anatómicos? Están, se lo dije, están en mi guay online. Bajen el libro, es para ustedes. Se llama Terminología Anatómica de Fein, se lo mostré en la clase inaugural y está en la clase inaugural que Walter ya la bajó y está descargada. Acuérdese, vuelvo a repetir, mi guay online, www.tuanatomía.com. Ahí tienen todas las estructuras como para que ustedes puedan entrar. Por ejemplo, está el video, Profe, está la clase anterior donde figura básicamente cómo hacer para acceder y bajar el libro. Ahí está. Sí, escucho. que nosotros intentamos bajarlo al libro como PDF, pero no nos dejó, ni No en puedes, celular ni en una computadora. busquen bien porque está permitido, lo dejan. Walter, si tienes alguna Eh, solución, porque yo lo he buscado y los tienen. hay algún tipo de permisos, pero los alumnos no pueden bajarlo, pueden usarlo en forma web, pero Ujú. bajarlo a su dispositivo no se puede. Pero después en el grupo o en particular me mandan un mensaje con el nombre del libro y yo se los mando, sin problema. Y de hecho hoy día les mando también el libro de nomenclatura anatómica, que es muy bonito. Ok, Pero, gracias. pero ustedes pueden tener en el celular bajado, o sea, tenerlo, me refiero, mientras están estudiando y van consultando a ver qué modificamos. Normalmente tengo la frecuencia, la idea permanente de hablar en terminología anatómica, que es la que le va a ser útil a ustedes en el futuro. Pero por supuesto, a veces algún docente está acostumbrado a decir radio, perfecto, no van a tener problema, porque es lo mismo, pero por ahí algún docente dice el cúbito, y usted me dice, ah, pero
se dice ulna. Bueno, a ver, no se agarren la cabeza, estamos empezando a estudiar. Es más fácil para aquel que empieza a aprender que se dice ulna de entrada que aprender de una forma y después cambiarlo, porque hay términos que cambian totalmente. Los huesos de la muñeca, los nombres son diferentes. Si alguno tiene un familiar médico, le decirá, pero ¿cómo? Este hueso en mi época se decía tal cosa. Y bueno, la terminología anatómica, por eso le pongo imágenes en inglés. A propósito se lo hago. Porque para que sepan que en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, se utiliza terminología anatómica. Lo hago a propósito. No es porque me gusta hablar inglés, ni mucho menos, sino para que ustedes interpreten la utilidad de por qué aprenderlo bien de entrada. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos ya el martes que viene. Ya vamos yo le voy a estar mandando, tal cual como hago siempre, los teóricos de antemano. Es una excelente recomendación que lo vayan leyendo de antemano, que lo vayan predigiriendo, vayan viendo, se vayan familiarizando con las imágenes para que cuando uno las explique, las interpreten mejor. Esa es la idea, ¿eh? Por eso insistimos tanto en los teóricos y en los prácticos, seguir una secuencia de aprendizaje. Así que bueno, Professor, sí, ¿alguien quiere última pregunta? Veo sim, que se me está por acabar el Zoom, por eso acepto una pregunta más. A ver, ¿quién es? Israel, creo que sim. no. Israel. Acerca das articulações, para este momento, necessitamos saber os tipos de fibrosa, cartilaginosa ou solamente sinovial? Bien, la base de toda articulación es la misma. Nosotros tenemos las superficies articulares, que son los huesos, que eso lo hemos visto hoy y hay que saberlo sí o sí. Segundo, en el medio tiene líquido para que un hueso no friccione con el otro, sino que es el líquido sinovial. Ese líquido se forma de afuera de una membrana que se llama membrana sinovial. Y afuera de esa membrana sinovial están los ligamentos, la cápsula y los ligamentos que sostienen. Lo que ustedes ven cuando yo les muestro ligamentos, por ejemplo, los glenumerales, es la última capita, que son los ligamentos que tienen diferencia anatómica. Adentro, todas las articulaciones sinoviales, que son todas las del brazo, son iguales. Adentro líquido, afuera tienen la membrana sinovial, afuera tienen la cápsula, que es la que sostiene, y afuera los ligamentos. Lo que diferenciamos es la última capita, que es la que tiene diferencia, que son los ligamentos. Es muy simple, cada articulación tiene pocos ligamentos, o sea, bien estructurados, bien definidos.